Ni yo ni nadie más puede caminar ese camino por ti. Tú debes caminarlo por ti mismo. No está lejos, está al alcance. Tal vez hayas estado en él desde que naciste y no lo sabías. Tal vez esté en todas partes, sobre el agua y sobre la tierra. Walt Whitman. Muy bien, bienvenidos de nuevo pues hoy a Antropología Pedagógica. La temática que hoy queremos abordar es el tema de la transversalización curricular y a través, digámoslo, de un método de investigación que es la acción participante. Muchas veces en las ciencias sociales se ha hecho grandes críticas, sobre todo porque en términos de investigación, en términos de transformación de la realidad, muchos, incluso desde las ciencias positivas o desde las mismas ciencias sociales, critican su sustento metódico, arguyendo que simplemente se queda en los científicos sociales en interpretaciones, en divagaciones, en especulaciones. Y por eso en este curso de Antropología Pedagógica quisiéramos socializar una de las experiencias que desde la universidad, la Facultad de Ciencias de la Educación, a través del proyecto Escuelas Generadoras de Vida Comunitaria, hemos trascendido ese paradigma histórico-hermenéutico de interpretación de la realidad y ya, para trascenderlo y alcanzar un nivel de transformación real en las comunidades. Y es a partir de un ejercicio de investigación y acción participante en el que por medio de la socialización de la experiencia vamos a ir aprendiendo, develando las rutas por las cuales se puede mover un investigador a través de la acción participante en su aula, en su comunidad, en su territorio. Para eso entonces vale la pena pensar y actuar del currículum desde la construcción de una educación para la reconfiguración del territorio. En otros escenarios hemos hablado de cómo la pedagogía, digamos que está centrada bajo 4 grandes esferas. Digamos que una esfera es el tema pedagógico o formativo, otra esfera es más el tema didáctico, otra esfera es más el tema curricular y otra esfera podría ser el tema de la administración educativa. Pero dentro de esas esferas, hablar del currículum como tal, y como lo que vamos a hacer hoy, es hablar del problema de la cultura. En sesiones pasadas nos referíamos a cómo no basta la genética y el fundamento biológico para transmitir los saberes, bienes y valores de la cultura, que en términos humanos se requieren procesos de educación y que a través de la educación es que vivimos la enculturación, la deculturación y la inculturación. Sin la educación, sin los procesos de formación, definitivamente la cultura se hubiese extinguido y con ella la especie humana. Vemos en la imagen un territorio natural, es el municipio de Cocorná, y en él encontramos una escuela rural, una institución educativa rural, diferente al paradigma que nos hemos encontrado en las grandes urbes o en las megaciudades, donde abunda la selva de cemento. Aquí en medio del océano natural, un oasis de formación institucional. Y desde esa perspectiva, pues podemos ver a 3 maestros, 3 maestras en este caso, caminando como cualquiera de ustedes lo sabrá, ya sea por experiencia propia o porque alguno de sus familiares lo ha sido. Los maestros rurales tienen una característica muy particular y es que algunos viven en las mismas escuelas o instituciones rurales, otros les toca caminar horas para llegar a su institución, otros en chalupa, otros en bestias, en mulas, etc. Y hablamos de esto en antropología pedagógica porque más allá de los grandilocuentes discursos sobre autores, científicos de la disciplina antropológica pedagógica, nos referimos más a la vida real, a lo que se va a enfrentar un maestro licenciado en formación, un especialista, un magíster, un doctorando o un doctorado, cuando entra al campo de la educación en el medio rural y sobre todo en nuestras comunidades. Estos docentes que caminan y deambulan por estos territorios, pues, y lo decíamos con Yesid, que amablemente hace el registro de la cámara, cómo entre flora y fauna
desconocemos los territorios, cómo a partir de la riqueza hídrica, la riqueza natural, la biodiversidad, uno podría emplear todos esos elementos para hacer un laboratorio del aula de clase y no quedarnos en las 4 o 5 paredes esperando un discurso y una orientación disciplinar. Pero ¿qué es el currículum? Digamos que en un primer momento, pues el currículum como tal es una expresión latina que tiene, digámoslo, posteriormente, sobre todo en la Edad Moderna, un desarrollo anglosajón. Los ingleses y los norteamericanos han definido que el currículum es una selección y reflexión de los saberes, bienes y valores de las culturas. Es decir, por ley 115 se dice que el currículum es básicamente el conjunto de planes, acciones, proyectos, programas que se dan en las instituciones. Otros hablan de que el currículum es todo. Pero más allá de eso, si el currículum según la ley 115 es el conjunto de planes, proyectos, etcétera, que forman al ser humano, si damos un paso atrás a la manera de Abraham Magenzo, él nos enseña que el currículum, más que un conjunto de planes programados y planeación, es la capacidad que tenga el docente de seleccionar y reflexionar los saberes, los bienes y los valores. No solo el conocimiento cognitivo. Y uno se encuentra con maestros que solamente preparan una clase desde el punto de vista temático o de actividades. ¿Dónde quedan los bienes intangibles o tangibles? ¿Dónde quedan los valores que circulan en las aulas y en los escenarios de aprendizaje o en el espacio natural? Por eso entonces hablar de currículum es hablar de cómo el maestro está pensando, reflexionando y seleccionando esas 3 características: saberes, bienes y valores. Y desde ellos, pues podríamos decir que para este ejercicio que estamos socializando, la teoría crítica, que es una crítica a la razón instrumental, una crítica al método positivo como único método para construir ciencia, una crítica al método experimental como única forma de construir conocimiento, y lo que propone la teoría crítica básicamente es emancipar al ser humano a través de esos bienes, valores y saberes que se le ofrece a través de un currículo. Es así como un método, acción-participación como este, permitiría no solamente describir la realidad, analizar la realidad, comprender la realidad, sino transformar la realidad. Porque el docente no está investigando a sus estudiantes, ni tampoco a un objeto de conocimiento específico de un campo disciplinar. Está investigando en conjunto con sus estudiantes, es decir, sus estudiantes y él son co-investigadores de un objeto de conocimiento que ellos mismos construyen. Y esto nos permitiría hablar en esta triada, currículum, teoría crítica y método de acción, de un ejercicio de transversalización. El concepto de transversalización, digamos lo que ha sido controvertido y muy denominado en clases para hablar de integración de las áreas, de interdisciplinariedad. Pero aquí lo que queremos comprender con la transversalización es que más que integrar las áreas del conocimiento, aunque es una primera fase, transversalizar el currículum implicaría identificar los proyectos de vida personal, los proyectos de vida veredales o comunitarios y con ellos enlazar las áreas del conocimiento para potencializar sus capacidades, superar las necesidades y crear proyectos de vida comunitarios, más allá de las aulas de clase, más allá de los saberes específicos. Eso quiere decir que cuando nosotros llegamos a las escuelas, cuando ustedes, maestros en formación, llegan a sus prácticas, lo que llega a la escuela es el reflejo de lo social. Cada uno llega con lo que ha sido en la calle, en la familia, en el vientre materno. Cada uno da de lo que es en esos 3 grandes lugares: la familia, la calle y la escuela. Pero al llegar a la escuela, entonces uno es reflejo de todo lo que ha sido en ese momento, lo que permite ser. Pero fundamentalmente, desde el método de acción-participación, desde la transversalización del currículum, desde una teoría crítica, la escuela no puede ser solo un reflejo de lo social, donde llegan todos los vicios, males o bondades de la sociedad a través de los individuos, sino que la escuela es un proyecto social. Y el papel del maestro en ese escenario no es solo enseñar conocimientos, evaluar si los aprendió, sino construir proyecto social. Por eso la escuela, aunque empieza con un reflejo de lo social, terminará siendo un proyecto de sociedad. Aquí podemos ver, pues, en la imagen, eso es el municipio de Cocorná, el Molino, en límites con Granada, Antioquia, nuestra tierra.
cómo hay un camino, ¿sí? Y un caserío un poco abandonado por la violencia y al fondo la institución educativa. Es una escena muy particular que podemos encontrar en diferentes, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Existen escuelas rurales, existen escuelas urbanas, pero siempre la escuela no como un lugar solo de conocimiento, sino donde se encuentra la comunidad a pensarse, a jugar, a divertirse, a hacer. Es así como la transversalización curricular, como un campo de conocimiento, tanto es un enfoque teórico como una forma de operativizar las áreas del conocimiento, los saberes, los bienes y los valores. Pero al mismo tiempo permite una integración zonal del currículum desde las comunidades, desde las instituciones educativas rurales y desde los centros educativos rurales. Normalmente los centros educativos rurales van de primero a quinto grado, o a veces de preescolar, escolarizado o no escolarizado en nuestro territorio nacional. Las instituciones educativas rurales van desde preescolar o primero de primaria hasta grado 11. Por eso existen el concepto de centro zonal, donde usted encuentra el centro zonal hasta grado 11 en una vereda en particular, y en otras veredas aledañas encuentra centros educativos rurales, que cuando los niños terminan grado quinto pasan a hacer su bachillerato allí, y por eso ha sido denominado centro zonal, institución educativa rural y centros educativos rurales. Y ese es el caso de este proyecto, donde el eje transversal construido con los estudiantes a través de diálogos, conversatorios, talleres, igual con los padres de familia y con los maestros del centro educativo zonal, al igual que de los centros educativos rurales. Al reunirnos en este macroproyecto, pensamos, bueno, ¿y cómo vamos a transversalizar? Es decir, ¿cómo vamos a articular no solo las áreas del conocimiento, sino las necesidades de la población para que construyamos juntos un proyecto de vida zonal, comunitario? Y se identificó, más que el territorio como categoría, la conformación del territorio en ese centro zonal. Finalmente, el centro zonal, en este momento podríamos decir, sigue su desarrollo hasta grado 11, y dentro de esa estructura del eje transversal, pues existen unos componentes, desarrollos disciplinares, teóricos, y unos instrumentos, técnicas y metodologías para generar información. Esta es una imagen muy bella, de pronto pues muchos reconocerán, es la cordillera central de nuestro país, y aquí, perdido en el horizonte de la montaña, pues queda la autopista Medellín-Bogotá, ¿cierto? Por donde tanto hemos transitado muchos, los que van a Medellín, a Bogotá, a Dorada, etc. Y aquí un espacio que ahorita veremos más ampliamente de la huerta escolar, donde se implementó este proyecto. Bien, entonces, el eje transversal para poder articular no solo las áreas del conocimiento, sino y sobre todo la comunidad entera, fue identificado como conformación del territorio. ¿Cómo se conformó el territorio en el centro zonal El Molino del municipio de Cocorná? Pero ese eje está compuesto por unos componentes que integran las áreas del conocimiento, los centros educativos rurales, la institución educativa rural o digámoslo, el centro zonal y la comunidad como tal, a través de unos instrumentos y unas estrategias. El ejercicio que nos permitió encontrar, digamos que una definición diferente a la que Abraham Magenzo en su libro Curriculum plantearía, y es que para nosotros el eje transversal termina siendo no solo quien moviliza las áreas del conocimiento, como lo decíamos ahora, integración de los campos disciplinares, de algunas actividades, evaluaciones, sino que más allá de eso permite recolectar información, analizarla y movilizar el eje mismo para que, siendo primero conformación del territorio, entonces ciencias naturales, cómo se conformó el territorio en el centro zonal del Molino, desde las ciencias sociales, cómo se conformó, desde la matemática, empezar a articular las áreas a ese campo disciplinar, y al movilizar no solo las áreas, pues el eje mismo se moviliza, es decir, pasa de ser configuración del territorio a ser reconfiguración del territorio. Si el estudiante, las comunidades empiezan a reconocer desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas, los idiomas, etcétera, cómo se conformó su territorio, ¿sí? Pues posteriormente, en los años, podrán identificar cómo reconfigurarlo. Y eso es, digámoslo, dentro del método de investigación y acción, una forma de
aproximar a la comunidad a los procesos de transformación de sus mismas realidades y no solo entregarle conocimientos y evaluarlos. Bien, pero bueno, si estamos hablando del currículum, digamos que dentro de la literatura existente se encuentran 4 o 5 grandes enfoques curriculares. Uno, digamos que es el que planteamos ahorita con la ley, el currículum como un conjunto de planes, proyectos, programas, que permite el desarrollo institucional para los procesos de formación. Pero ese es solo uno, y es normativo. Desde autores como Shiro o Fénix se habla de un currículum por disciplinas. ¿Qué ocurre en las aulas de clase? ¿Qué ocurre en las instituciones educativas? ¿Qué es lo normal? Que el profesor de matemáticas prepare su área de matemáticas, que el de español igual, que el de religión, el de ética, el de física, el de química. Pero cuando hablan, ¿sí? Entonces es un currículum por disciplinas que también es denominado un currículum del racionalismo academicista o cartesiano, que tampoco coincide con nuestra propuesta. Un currículum más como tecnología educativa, es decir, hacia la década de 1978 en Colombia se sufrió la gran reforma curricular, donde expertos del Ministerio de Educación dictaron los estándares, las competencias, los logros, los indicadores, los objetivos que deberían darse desde los procesos de educación. Y los maestros no eran quienes construíamos los currículum, simplemente aplicábamos técnicas y procedimientos para desarrollar los currículum que otros expertos desarrollaban. Y esta tecnología educativa desde Bobbitt y otros autores, pues digamos lo que ha sido fruto de una reacción muy grande en Colombia, sobre todo por el magisterio colombiano. Recordemos que allí es donde se fragua el grupo de historia de las prácticas pedagógicas en Colombia, liderado por Olga Lucía Zuluaga, Alberto Martínez Boone, Mario Díaz, Óscar Saldarriaga, Echeverry, entre otros, maestros que empezaron a decir, un momento, nosotros tenemos la capacidad de construir nuestros currículum con nuestros estudiantes según los contextos. Es más esa línea la que nosotros esperamos. Y un currículum desde la Universidad de Pamplona con Ángel Ramírez, en norte de Santander, donde se plantea más un currículum no disciplinar, no academicista, sino de realización personal. Propuestas como la pedagogía Baldor, entre otras, se acercan más a estos currículum que dependen más de una educación personalizada, de realización humana, que no solamente masifica el conocimiento, sino que se adecúa a las necesidades, expectativas de ciertas personas en particular. Y bueno, un currículum problematizador que, digámoslo, desde Abraham Magenzo, el chileno, nos estamos fundamentando más en él, pensamos un currículum no como entrega de conocimientos disciplinares, actividades y evaluaciones, sino como un currículum que es capaz de permitirnos reconocer cómo es este territorio para a partir de él reconfigurarlo. Y ahí es donde estamos teóricamente. Esto es lo que llamamos excurso, es decir, más allá del discurso, las imágenes que nos muestran la realidad natural. Eso es una hermosa caída de agua también del municipio de Cocorná, llegando a la vereda del Molino. Bien, aquí ¿qué vemos? Entonces, en un plano cartesiano podemos observar que en el eje dependiente, independiente, aparecen las áreas del conocimiento, sociales, naturales, matemáticas, humanidades, educación física, ética, educación religiosa, tecnología informática, artística, en el eje independiente. Áreas fundamentales, según la ley 115, las 9 áreas. Pero encontramos en el eje vertical, ¿sí? En Y, encontramos técnicas o instrumentos para generar información, para desarrollar estos conocimientos de estas áreas. ¿Qué encontramos en esta transversalidad? Miren, el eje transversal empieza siendo conformación del territorio. Se supone que en esta línea que empieza a cruzarse se deberían identificar técnicas, instrumentos, estrategias, metodologías capaces de desarrollar los conocimientos con base en esta conformación del territorio. Ahorita veremos más ampliamente algunos aspectos en particular de cómo lograrlo, para que posteriormente, al integrar las áreas del conocimiento a ese eje transversal que es conformación del territorio, podamos nosotros decir, bueno, ya sabemos desde el punto de vista de los campos disciplinares cómo se conformó nuestro territorio, ahora demos el siguiente paso. Reconfigurémoslo con el conocimiento que tenemos, vamos a darle otro sentido, vamos a proyectar nuestra propia idea de vida, la propuesta de vida de la comunidad, y entre todos jalonemos procesos de desarrollo comunitario, para en un tercer momento darle sostenibilidad a dicho eje transversal. Por eso decíamos ahorita, el eje comienza movilizando las áreas del conocimiento, pero no se queda ahí.
luego se moviliza a sí mismo, es conformación y luego reconfiguración para luego ser sostenibilidad. Ahorita lo decíamos, esto permitiría que la pedagogía, más allá de una reflexión solo curricular, administrativa, de enseñanza del aprendizaje, se ubique en el Estatuto de Ciencia, lo vimos en epistemología de la pedagogía. Bueno, pero hay unos conceptos sociológicos para la tesis, para este trabajo de investigación que ya se desarrolló, que son fundamentales ir reconociendo no solo desde los autores de la bibliografía, los referentes o los antecedentes, sino desde las comunidades, que entendemos por territorio, por ruralidad, por niños y jóvenes rurales, por comunidad, por familia, por escuela, productividad, desarrollo y cultura. Y miren, aquí repasamos un poco el eje transversal como un eje que desarrolla componentes teóricos, que tiene también instrumentos, técnicas, metodologías, que permite desde los saberes universales reconocer cómo ha sido la conformación del territorio en las áreas del conocimiento, en los saberes del contexto, y posteriormente desde los instrumentos generar información y analizarla. Entonces miremos algunos casos. Esta es una imagen de los estudiantes de postprimaria de la Vereda del Molino, Centro Educativo Rural, Institución Educativa Rural, ¿dónde se encuentra en la biblioteca? Ahorita veremos otras imágenes un poco más amplias. Aquí, entonces, algunos de los instrumentos, técnicas de encuesta, de entrevista, análisis para hacer el cruce de la información, desarrollos de maquetas, croquis, dibujos, salidas de campo, charlas o encuentros, para el desarrollo y la conformación de esa conceptualización sobre cómo se está dando el territorio y cómo lo podríamos reconfigurar. Desde lo social encontramos unos núcleos problemáticos, pues para nadie es secreto que el territorio del oriente antioqueño y nuestro país en general pues tuvo y ha tenido diferentes procesos de desarraigo de tierra, muerte por violencia, lo que es el desplazamiento, etc. Entonces aquí tenemos problemáticas del contexto que se salen del libro escolar para trabajar con los jóvenes en nuestros centros educativos rurales. Luchas y conformación del territorio será un subcampo de lo social, pero el desplazamiento y el abandono al igual, una reflexión, una profundización de estos temas. Pero miren, formas de organización social, no todo tiene que ser lo terrible que ha ocurrido en el territorio, sino entonces cómo nos vamos a organizar para reconfigurar esto. Posteriormente la relación escuela, familia y comunidad, para luego generar propuestas de retorno, propuestas educativas y propuestas productivas. Miren este otro excurso. El padre de familia es una familia, digámoslo, en la vereda, allá son famosas las ramadas, se produce panela, deliciosa panela, el conejo que se come, ¿no? Bueno, noches enteras de trabajo, 3, 4 días para poder sacar la panela, venderla, etc. Estos son los contextos de la educación rural, los reales. Nuestros jóvenes estudiantes de postprimaria y los niños que asisten al preescolar. Aquí que tenemos una imagen de los jóvenes rurales cantando, ¿sí?, dentro de una clase de ética y algunos jóvenes practicantes de la licenciatura que acompañan los procesos. Bien, pero entonces si hay conceptos sociológicos, también hay conceptos pedagógicos. ¿Qué entendemos por educación? La diferencia entre educación y pedagogía, cuál es nuestro modelo educativo y pedagógico, el proyecto educativo institucional, el proyecto educativo zonal, el proyecto educativo municipal, proyecto educativo departamental y el proyecto educativo nacional. ¿Cómo articularnos a las políticas nacionales desde lo local? Y no solamente decir que desde lo universal, desde lo nacional, se van a emanar las políticas que deben ser aplicadas en lo micro. Aquí es lo contrario, vamos a conocer a nosotros para ir articulándonos a ese plan nacional. ¿Qué vamos a comprender por didáctica? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Por currículum, por enseñanza, por aprendizaje, por administración educativa y por evaluación. Otro excurso, pues, ¿quién no ha montado en el capacete de una chiva, no? Disfrutando del abismo que nos queda ahí al lado, ¿no? Este es el contexto de lo rural, encontramos jóvenes incluso jugando ajedrez con sus cuadernos a un lado, generando procesos de conocimiento en varias áreas. Aquí, una reunión comunitaria en la capilla de la institución con un grupo de ONGs y también todos miren el rostro de la gente agachada y triste porque estamos celebrando un minuto de silencio por la muerte de uno de nuestros padres de familia. Aquí una clase de educación física, en posprimaria, jugando una ronda a que te cojo ratón, ¿no? Ahí están, procesos de lúdica, una hermosa vista natural, y aquí procesos de contextualización. Entonces,
Desarrollo de arte, entonces más que en el cuaderno, aprender técnicas de dibujo, preparar obras de teatro desde las mismas creaciones de los estudiantes. Entonces aparece todo un escenario donde después de muchos ensayos en la clase de artística se logra consolidar una escena de teatro. Dos, murales, varios murales, esto es en la zona de los juegos infantiles de los niños de preescolar, y aquí lo tenemos al lado de la tienda escolar, ¿sí? Pintados también con los estudiantes en clase de artística. Y acá lo pueden ver ustedes en posprimaria, estamos tratando de darle sentido institucional a través del escudo que los mismos estudiantes, docentes y comunidad trabajaron. Ahorita más adelante vemos el resultado. Desde lo natural, ¿qué se puede trabajar? Las riquezas y recursos naturales, la flora, la fauna, la biodiversidad, los suelos, lo hídrico, etc. Los problemas ambientales, cómo estamos manejando las basuras, cómo estamos manejando la quema, cómo estamos manejando los digamos, abonos, etc. Y todo el tema de ecología humana, nuestra relación en armonía con la naturaleza o no. No sé si también les ha tocado vivir el tema de las famosas, el famoso Día del Campesino en los municipios, donde se hacen grandes caravanas, maestros, estudiantes, profesores y comunidad en general, disfruta de esos escenarios. Eso es una anchetica de esa canasta del Día del Campesino. Aquí, por ejemplo, miren, este es un juego que se elaboró en una hoja de papel Bond 70%. Si ustedes ven acá debería aparecer el Colombia, aquí está Antioquia, aquí está el Oriente, aquí los municipios del Oriente, y aquí sale el croquis de la vereda. Miren el molino, las otras son las veredas aledañas, las playas, los mangos, el Campo Alegre, etc. Y esa es la manera de un parqués. Entonces se cogen fichos, se va contando como una escalera, ¿sí? Y si cae en una casilla rosa, amarilla o verde, entonces le salió prueba a saber, o le sale obstáculo, o le sale una pena. Entonces es un juego que se crea desde las necesidades de la institución, desde las problemáticas o saberes que se están desarrollando allí, de una forma lúdica de abordar el conocimiento. Aquí estamos desarrollando dibujos, ¿sí? Pero de la flora y fauna, sobre todo, de la zona, ¿sí? Diferentes pájaros y animales de la zona. Aquí 3 preguntas sobre la historia de la vereda que deberían hacerlo ellos a sus adultos, a los más ancianos de la vereda, y aparecerían por los desarrollos. Y la huerta escolar de la que les hablaba ahorita es un poco grande, sí, ahí pueden ver el tamaño. Están desarrollando pues el cultivo de pancoger, que lo denominan, lo que es frijol, lo que es maíz, luego se embara, etc. A veces las primeras cosechas se queman, pero vale la pena hacer los ejercicios porque después uno le pone más juicio y no pues, se pueden compensar. Esta es la cosecha de frijol ya con los estudiantes de posprimaria. Ellos finalmente, después de desgranar, pues ubican eso en 2 bolsitas de 2 kilos para ser entregado a los mismos padres. Una es para que ellos la cultiven y otra es para que se la coman y compartan en familia. Y para que cultiven. Bien, los conceptos epistemológicos de esta tesis, pues, tendríamos que hablar un poco de los conocimientos y los saberes, la diferencia que hay entre los saberes comunitarios y los conocimientos científicos, métodos de investigación que se pueden ir desarrollando con los mismos estudiantes desde las bases, objetos de conocimiento claramente establecidos, el eje transversal, conformación del territorio, cómo se reconfigura, el tema de la cultura fundamental, no estamos saliéndonos de los contextos, generar validez del conocimiento, darle estatuto científico a los saberes, no solamente al conocimiento como tal, y una producción de conocimientos colectivos. De nuevo el croquis, miren aquí la propuesta del escudo, aparecen 6 aspas que corresponden con las veredas del centro zonal. Se supone que el río, ¿sí?, que separa ahorita lo veíamos, Granada y Cocorná, y aquí aparecen unas piedras que simbolizan como las dificultades, pasan por el molino, el centro zonal, las 6 aspas, los procesos educativos y se van volviendo soluciones. Y el nuevo sentido del territorio para volver a creer, es como la propuesta que se tiene para el escudo de la institución. Normalmente uno llega a las instituciones y ya hay escudos, himnos, etc. Aquí apenas se están construyendo. Concepciones teleológicas, entonces qué fundamentos filosóficos, qué visión del centro zonal tiene la comunidad, no solamente el maestro, la misión del centro zonal, los principios que orientan sus prácticas cotidianas, objetivos, logros, perfiles, intencionalidades. En todo esto, para ir concluyendo, entonces, reflexionamos en los procesos educativos, ¿qué le queda al territorio? No solo a los estudiantes, ¿qué le queda al territorio? 2, ¿qué le queda a las comunidades de los procesos de formación? Y cómo articular todos los proyectos que llegan como en paracaídas a las comunidades,
Vemos por un lado ONGs, programas de seguridad alimentaria, que Maná, que ICFES, que etcétera. Tantas instituciones y a veces no hay una programación claramente establecida. Eso implica que entonces las unidades dinámicas de un centro zonal son los centros educativos, las instituciones educativas, las entidades y las comunidades. No nos quedamos en lo educativo solamente, sino en la articulación de los tres componentes. Este es como quedó el escudo pintado por los chicos que veíamos ahorita y el diseño que teníamos, ¿sí? Una propuesta propia, construida en comunidad y que empieza a darle sentido de nueva forma de crear esperanza a estas comunidades. Bien, dentro de esa fase inicial que era conformar el territorio, ¿cómo se reconfigura ahora? Entonces, la comunidad, dentro del campo de la comunidad, entonces la comunidad genera escenarios de integración, donde ella se autoeduque y se perdone. Decirlo en palabras es muy fácil, pero se logran verdaderos procesos de perdón interior, de sanación interior, se puede educar, se puede integrar. ¿Para qué? Para organizarse, para proponer y para proyectarse. Si no se logran estos procesos, difícilmente se logra la proyección comunitaria. Desde la escuela, entonces, no solamente es transferir conocimientos, evaluar, etc. Es transversalizar los saberes disciplinares científicos con los del contexto. Y ser el eje de desarrollo de una comunidad, la escuela. Cuando una escuela rural desaparece de los territorios quedan ausentes, quedan solos. No hay encuentros comunitarios, se pierde la Junta de Acción Comunal, ni siquiera hay partidos de fútbol, etc. Se pierde la vida comunitaria, gira alrededor de las escuelas rurales. Y por eso la escuela debería ser la gran constructora de sentidos dentro de las comunidades. De ahí que las entidades lo único que deberían hacer sería articularse a ambas y no decirle qué es lo que debe hacer cada una, sino articularse. Cuando esto está consolidado, no hay por qué seguir lo que diga una entidad, sino que ella se articula a nuestro propósito. Y de ahí que entonces las entidades que dejarían capacidades instaladas, solo eso. Bien, esas entidades impactan las comunidades de la escuela, hay unos métodos donde construyen saberes interdisciplinarios, unas intencionalidades donde los conocimientos permiten la fundación de un currículum emergente. Y de acá, yo quisiera básicamente, esta es una reunión comunitaria, que ya estamos en una fase más avanzada, donde se logra que todas las entidades que impactaron ese centro zonal se reúnan por primera vez con sus representantes y nos construyamos en conjunto una agenda proyectiva zonal. Entonces, EduPaz, los docentes del centro zonal, la administración municipal, el SENA, el CEF, o sea, el Centro de Estudios, la ONG CHIPS italiana, ProDePaz, la media académica rural y la comunidad con sus representantes nos cuenta cuáles son sus propósitos en cada uno de esos proyectos desde sus entidades. Y así se crea la gran agenda proyectiva zonal, cada uno de esos entes, dos, para diseñar esa primera gran agenda zonal, donde se articulen los procesos de formación. Así, ¿cuáles serían los elementos sobre los cuales unificaríamos esa primera gran agenda proyectiva de una comunidad en términos educativos? Entonces encontramos tres después de la reunión: seguridad alimentaria, continuidad del sistema local de educación rural y una organización productiva. Es decir, renovar el concepto que se tiene de los mercados que se regalan el consumo por el prosumo. ¿Sí? Fue un concepto que emerge allí en las comunidades, donde no solamente ellas estaban hablando de que les dieran insumos, sino que ellas querían insumos para producir a sí mismos sus procesos productivos de desarrollo comunitario y posteriormente no darles más insumos, sino que ellos mismos sean cogestores de su desarrollo. Dos, la continuidad del sistema local de educación rural, es decir, pasar de los proyectos educativos institucionales, de los centros educativos aislados, a un proyecto educativo zonal. Y de allí una organización y estrategias con centro de recursos de aprendizaje. Finalmente, una organización productiva que permita una productividad, una transformación de esos productos para darle valor agregado, pensar el término de transporte del comercio de dichos productos. Finalmente, entonces, como ejercicio no solo de interpretación, sino de transformación de la realidad, hablamos ya en un plano tridimensional, diferente al de ahora que era un plano cartesiano, de tres grandes ejes o entes, comunidad, entidades y escuela de un territorio, donde se propone la integración zonal permanente, escenarios de integración zonal,
sistema local de educación rural donde los estudiantes, las entidades, las comunidades dialogan sobre esas necesidades, una seguridad alimentaria que es fundamental y un término de la productividad. Es así como uno podría pensar que desde la antropología pedagógica, más allá de los discursos grandilocuentes, se pueden pensar a través de la investigación, acción participante, verdaderos procesos de descripción, exploración, análisis, interpretación y transformaciones de la realidad desde procesos longitudinales, no pueden durar 2, 3 meses, sino años, para que las comunidades, una vez ocurran estos procesos, se empoderen de sus territorios, construyan comunidad y no sigamos siendo un reflejo de lo social en lo educativo, sino un proyecto social.